Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, gracias a Luis Mendieta por este espacio que me permite llegar a tantas personas que nos escuchan como cada semana. Y bueno, pues el día de hoy traemos un tema muy interesante que en estos días es cada vez más común y ahorita vamos a platicar con mi invitada por qué se escucha cada vez más sobre problemas hormonales. Vamos a hablar sobre la salud hormonal y cómo podemos ayudar a mejorar estos problemas hormonales por medio de una alimentación más compasiva sin dietas. Hablamos sobre algunos problemas hormonales que ahorita nos va a decir nuestra invitada de qué tipo de problemas estamos hablando. Así es que el día de hoy tengo aquí con nosotros a Daniela López. Daniela es nutrióloga experta en salud hormonal y también en trastornos de la conducta alimentaria. Se dedica a la consulta privada y bueno, ella trabaja desde un enfoque no centrado en el peso y en alimentación intuitiva. Así es que Daniela, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, Lucy, por invitarme. Estoy muy bien aquí, feliz de acompañarte un ratito en este espacio. Gracias, no, pues yo encantada de tenerte y que nos cuentes sobre este tema que, como comentábamos al principio del programa, antes de comenzar la grabación, estábamos hablando de que estos problemas cada vez se escuchan más. Yo decía, bueno, ¿será que estoy creciendo y en mi edad? Porque, ¿no? Escuchas más, cada vez más personas que tienen resistencia a la insulina, problemas de tiroides, el síndrome de ovario poliquístico, o sea, muchos problemas hormonales que yo decía, bueno, es la edad, pero no, justamente estábamos hablando de que cada vez se escucha más y hace mucho tiempo, o sea, hace años no se escuchaba tanto. Para empezar, ¿qué te parece si nos cuentas a qué nos referimos con salud hormonal? Claro, Lucy. Pues la salud hormonal es, digamos, todos los factores que intervienen en la regulación de nuestras hormonas. Sabemos que en el cuerpo abundan muchísimas hormonas y cada una tiene una función en específico o varias. Las hormonas son como mensajeros en nuestro cuerpo que van de un lugar a otro para desencadenar ciertos procesos dependiendo de su lugar objetivo. Por ejemplo, tenemos las hormonas tiroideas que están encargadas de muchas funciones, pero entre ellas puede ser la regulación del metabolismo, la regulación de la temperatura, problemas que tienen que ver o situaciones que tienen que ver, por ejemplo, también con el ciclo menstrual, que pensaríamos que nada tiene que ver la tiroides, pero tiene mucho que ver. Otro tipo de hormonas como son el cortisol, que es la hormona del estrés, pero que a pesar de ser la hormona del estrés, pues también tiene muchas funciones necesarias en nuestro cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la regulación de la energía durante el día, ¿no? Si no tuviéramos cortisol, aunque sea la hormona del estrés, no podríamos literalmente despertar, ¿no? En las mañanas. Tenemos otras hormonas, como son la insulina, por ejemplo, que está muy sonada hoy en día con el tema de la glucosa, que es una Ujú. hormona que pues se encarga igual de ayudarnos a metabolizar los nutrientes en nuestro cuerpo, ¿no? Que también tiene que ver y se relaciona, por ejemplo, con otros órganos y sistemas como es el ciclo menstrual también, ¿no? Entonces, pareciera como que lo que les decía de que cada hormona tiene funciones específicas, como que solo nos tenemos que fijar en esa función, pero tenemos que entender que el sistema hormonal es algo muy complejo. O sea, todas nuestras hormonas, vamos a imaginar que son como una red. Ajá, entonces, cada hormona se comunica con otra. Y cuando esta hormona funciona bien, pues otras hormonas también pueden funcionar de manera adecuada. Pero si hay una alteración a nivel hormonal, ya sea en la insulina, en el cortisol, en las hormonas tiroideas, en las hormonas reguladoras del ciclo menstrual, en hormonas como los andrógenos, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto, va a haber otras hormonas que van a alterar también su funcionamiento. Entonces, la salud hormonal se basa en que podamos tener un balance en la cantidad y en el funcionamiento de todas estas hormonas en nuestro cuerpo. Hoy en día es un poquito difícil tener completamente todas nuestras hormonas balanceadas. Sí se puede, pero hay muchos factores que están alterando este funcionamiento de forma constante.
entre ellos el estrés, la alimentación, ciertos productos incluso que utilizamos o que consumimos. O sea, hay muchos factores que van a influir en ello. Entonces, es difícil, sí, pero pues la información es el poder, ¿no? O sea, que estemos informadas acerca de cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo que necesitamos y demás, pues nos va a ayudar a poder poco a poco mantener ese balance hormonal de la manera más adecuada. Ujú, ujú. No, pues muy bien. Muchas hormonas que tiene nuestro cuerpo y sí, justamente luego decimos, no, es que traigo las hormonas alborotadas, ¿no? A veces nos referimos a las del humor, pero en realidad es que hay muchas hormonas que nos regulan muchas cosas en nuestro cuerpo, como el Claro. cortisol, ¿no? El famoso cortisol, que es la hormona del estrés, pero hay otras que nos regulan muchas otras, ¿no? Hasta que la hambre, la saciedad, la del sueño, o sea, hay muchas hormonas y bueno, esas que nos acabas de comentar son de las más importantes, ¿no? La tiroides, la insulina, los Sí, como estrógenos. mencionabas al inicio, hoy en día estamos viendo como muchos problemas a nivel hormonal. Se Ujú, ha escuchado un poquito más sobre la salud hormonal en mujeres, pero en general en todos, o sea, en hombres y mujeres hoy en día estamos viendo que hay aumento de diagnósticos como son resistencia a la insulina, en el caso de las mujeres síndrome de ovario poliquístico, problemas con las hormonas tiroideas como hipertiroidismo, diferentes tipos de hipotiroidismo que incluso tienen que ver con el sistema, con nuestro sistema, ahí se me fue la palabra, con nuestro sistema inmune, que es el ujú, Hashimoto, por ejemplo, que, o sea, que pareciera como que no tiene nada que ver el sistema inmune con las hormonas, pero sí. Entonces, hay ciertas condiciones como estas que te mencionaba, que sí, hoy en día estamos viendo muchos más casos, no porque pase más, o sea, un poco sí, pero más que nada porque antes no se le daba mucha importancia a revisar nuestras hormonas, el funcionamiento de nuestras hormonas. O sea, antes era como, pues nada más te haces tu biometría hemática y tu química sanguínea a lo mejor, claro. pero verificar el funcionamiento, los niveles de ciertas hormonas no era tan importante o no se le daba tanta importancia hasta que ya de plano el médico como que sospechaba algo por toda la sintomatología que traías, pero no como prevención. Y pues como nosotros como pacientes, pues de pronto tampoco lo hacemos, ¿no? O sea, no vamos a cada año al médico a decir, voy a revisar cómo está mi balance hormonal. O sea, como que dices, voy a revisar a lo mejor cómo está mi glucosa o Sí. cómo está mi química sanguínea, ¿no? Mi colesterol, mis triglicéridos, que sí son importantes también, pero también tenemos que revisar nuestras hormonas y por eso hoy en día ya como hay más información y está sonando como todo este tema del balance hormonal, pues afortunadamente ya más personas están acudiendo a revisar cómo está su balance hormonal y estamos Sí. detectando ya pues muchos casos de resistencia a la insulina, de síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, son como los más frecuentes, o alteraciones en el ciclo menstrual, aparte del SOP, que pueden ser como amenorrea o cierta disminución de hormonas que regulan nuestro ciclo y que a veces damos como normal este tema de, pues mis ciclos son más largos, por ejemplo, pero así han sido siempre. No, soy irregular, ¿no? Esta parte que soy muy irregular, ¿no? De que cada 45 días tengo mi ciclo. No es algo normal. Entonces, hoy en día ya se está hablando más de esto y como bien mencionabas, estas hormonas que estamos aquí platicando, digo, no son las únicas, pero sí son las que más llegan a presentarse pues en consulta. Ujú. Sí, pues cuánta razón tienes. No es que haya aumentado. Tal vez siempre ha habido problemas, pero no se diagnosticaba porque no se le daba la importancia. Claro. Cuando éramos más jóvenes, pues escuchabas, ¿no? Como que era más común de, ahí está mal de la tiroides, ¿no? Y de la Ujú. tiroides, pero nada más. O sea, no se evaluaba, a menos de que tuvieras diabetes, tal vez, pues no se evaluaba tanto el nivel del HOMA, que es, ¿no? Para la resistencia a la insulina. Antes, pues no, ni siquiera, bueno, yo creo que ni me lo enseñaron cuando yo estudié en la carrera. O sea, como Exacto. que no era tan común que se mandara a evaluar estos niveles de hormonas. Entonces ahora se ha visto más, o sea, se vio la importancia de revisarlos, de evaluarlos y claro, de tratarlos. Por eso es que se escucha más. No es que haya aumentado, tal vez, sino Sí, puede que haya aumentado un poco, o sea, por la incidencia también por el tema de ciertos disruptores hormonales, que qué es esto, son ciertas sustancias que vienen en algunos productos que utilizamos, por ejemplo, el jabón, los suavizantes de ropa,
en los plásticos que de pronto utilizamos, que pueden ser disruptores, es decir, como interferir en el balance hormonal. Y hoy en día, pues como utilizamos más este tipo de cosas, puede ser que sí hay un pequeño aumento en los casos de este tipo de alteraciones hormonales, pero lo más importante ha sido que ya se están diagnosticando ahora sí. O sea, digo, todavía falta mucha información, pero ya hay cada vez un poquito más y la gente como que dice, a ver, voy a ir a checarme mi tiroides, ¿no? Porque veo tanta información en redes. Es buena la información en redes. Digo, de pronto hay mucha desinformación también, pero es bueno saber, por ejemplo, que cuando ven un post que dice, a ver, si estás cansada todo el tiempo, no es normal, ve a checar, por ejemplo, tu insulina, tu tiroides, si tus ciclos son súper largos, no es normal. O sea, es buena toda esta información porque nos dice, a ver, a mí me está pasando esto, voy a ir a revisar. Claro que no nos vamos a diagnosticar con un post de Instagram, pero sí hay que acudir al médico y con los especialistas adecuados. En este caso sería un endocrinólogo al menos, o en el caso de que sean temas con el ciclo menstrual, pues una ginecóloga también puede hacer el diagnóstico. Entonces, esa es la importancia de que hoy tengamos un poquito más de información. Claro, es súper importante que se trate a tiempo también, ¿no? Porque Exactamente. si se deja ahí, porque hay gente que no le gusta ir al médico y no le gusta hacerse esos chequeos, pero es Sí. importante para controlar pues los niveles. Ahora sí que así como es importante hacerse la biometría hemática de el hierro y los linfocitos y todos estos que normalmente nos hacíamos, pues bueno, las hormonas son muy importantes para tenerlo lo más balanceado posible. Bueno, Exacto. aparte de esos disruptores que nos acabas de comentar, como los productos químicos de la jabón, de ropa, etcétera, etcétera, ¿hay algo en la alimentación ahora sí que nos haga empeorar ese balance hormonal, o sea, que no nos ayude a tener una buena salud? ¿O hay algo que nos ayude a mejorar la salud en cuanto al Claro. alimento? La alimentación es una de las bases principales para regular nuestras hormonas. ¿Por qué? Porque todas nuestras hormonas dependen de ciertos nutrimentos. Es decir, si no tenemos nutrientes suficientes en nuestro cuerpo por medio de la alimentación, la producción hormonal incluso se puede dificultar y el funcionamiento de estas hormonas, pues por ende también se va a dificultar. Entonces es indispensable tener una alimentación completa. ¿Qué quiere decir completa? Que tenga todos los nutrientes, al menos hablando de macronutrientes, pues los nutrientes principales son grasas, carbohidratos, proteínas, ¿no? Obviamente, tú sabes que la alimentación debe ser individualizada, cada persona tiene su requerimiento de nutrientes, de energía en general, pero no estar haciendo como todos estos tipos de dietas que me imagino que tú les has compartido a tu comunidad, como estas dietas restrictivas, estas dietas donde te dicen que te limites al máximo en las cantidades. Eso, lejos de ayudarnos, nos puede perjudicar mucho en el balance hormonal. Lo veo mucho en consulta porque llegan pacientes conmigo que me dicen, es que tengo SOP y me mandaron una dieta de 1000 calorías sin carbohidratos y con poca grasa y dándole toda la prioridad a la proteína, ¿no? Para empezar, 1000 calorías son insuficientes hasta para un niño. Luego, quitar los carbohidratos por completo es algo que no nos va a ayudar, incluso va a aumentar nuestros niveles de cortisol en el cuerpo, que es esta hormona del estrés, que les decía que es importante tener cortisol en nuestro cuerpo, es útil tenerla, pero cuando se eleva por circunstancias estresantes, como puede ser una dieta restrictiva, como puede ser estar todo el tiempo sin poder comer suficiente y eso te mantiene en estrés constante, pues eso te va a afectar mucho más, ¿no? Porque va a subir mucho tu cortisol y cuando el cortisol sube, se bloquean otras hormonas, ¿no? Y ciertas funciones de estas hormonas. Por ejemplo, cuando el cortisol sube mucho, es probable que la producción y la regulación de nuestras hormonas del ciclo menstrual se bloquea. ¿Por qué? Porque es una respuesta natural del cuerpo diciendo como, no estoy comiendo suficiente, entonces estoy estresado, ¿no? Como cuerpo. Y no sería buena idea ahorita que quedáramos embarazadas, ¿no? Ujú. Entonces, mejor cortamos el ciclo menstrual. Y muchas mujeres que incluso están buscando embarazarse, además del SOP, pues están haciendo dietas restrictivas porque les dijeron que para embarazarse tienen que bajar de peso. Y es algo totalmente contrario. ¿Por qué? Porque para bajar de peso están haciendo estas dietas, cosa que aumenta el cortisol, cosa que deja de producir hormonas suficientes para el ciclo menstrual y entonces todo se vuelve totalmente contrario. Entonces, yo lo que les diría es que la alimentación sí es muy importante. ¿Qué podemos hacer? Lo que les decía, comer suficiente. Si necesitan, pues asesorarse, ¿no? Con un profesional de la alimentación
para que realmente verifiquemos si están llegando a su requerimiento de proteína, de grasa, de carbohidratos, de fibra, etcétera, y de micronutrientes, ¿no? Que son necesarios también para que estas hormonas funcionen bien. Por ejemplo, no podemos dejar de lado a estos micronutrientes como pueden ser el hierro, el zinc, el calcio, porque muchos de ellos participan en el funcionamiento hormonal. Y si no tenemos también suficiente, pues no importa que estemos comiendo suficiente proteína si estamos deficientes de micronutrientes, ¿no? Entonces sí les recomendaría eso, que no hagan dietas restrictivas, que se acerquen a un profesional para ver que estén comiendo suficiente, pero justo pues un profesional que le interese como el tema de su salud metabólica, su salud hormonal y no solamente el tema de la pérdida de peso, ¿no? Porque eso sí de pronto nos mueve hacia el otro lugar. Estoy perdiendo peso, pero también estoy perdiendo mi salud hormonal y pues no tiene sentido, ¿no? Otra cosa es que dependiendo, si tienes una condición hormonal, pues sí va a haber ciertas prioridades a nivel nutricional. Por ejemplo, en el tema de tiroides, si tienes hipotiroidismo en este caso, va a ser importante vigilar el consumo de ciertos nutrientes como pueden ser selenio, el zinc, que van a ser indispensables para que ciertas hormonas, bueno, las hormonas tiroideas se puedan convertir a sus porciones activas y funcionar de manera adecuada, ¿no? En el caso de resistencia a la insulina, si tienes este problema, pues igual va a ser importante que ciertos nutrientes como son la fibra, la proteína, o sea, los carbohidratos en general, pues estén de forma suficiente, si no esto va a complicar el diagnóstico. Entonces, dependiendo, si tú tienes alguna condición, hay ciertas prioridades a nivel nutricional. Si no tienes ninguna condición, la recomendación general es que ajustes, o sea, que busques quién te pueda orientar para ajustar tu alimentación y que esta sea suficiente, ¿no? Para en un futuro no tener ninguna de estas condiciones. Hay alimentos, porque a veces me preguntan, ¿hay algún alimento que dificulte nuestro balance hormonal? Así de forma general, no. O sea, no hay ningún alimento que digamos, si quieres mejorar tus hormonas, este alimento lo tienes que quitar, no. Porque ahí caemos como en generalizar cosas que no, pues no a todas las personas les van a funcionar. De pronto hay algunas personas que tienen muchos síntomas digestivos y si además de sus síntomas digestivos tienen un problema a nivel de tiroides, a nivel de síndrome de ovario poliquístico, a nivel de resistencia a la insulina, resolver esos síntomas digestivos va a ser importante porque los síntomas digestivos como la inflamación, síntomas como pueden ser la diarrea, el estreñimiento, problemas con la microbiota y demás, pueden dificultar más el diagnóstico. Entonces, sí va a ser importante resolver esos temas digestivos y a veces algunos pacientes para resolver estos temas digestivos, ahí sí se requieren algunas veces ciertas restricciones alimentarias, dependiendo qué alimento sea el que identifiquemos que está generando estos problemas, ¿no? Como el gluten a veces, los lácteos también a veces, incluso hay hasta verduras que a algunas personas les generan como intolerancias alimentarias y pues habrá que retirarlas por un tiempo para ver qué tanto puede mejorar el diagnóstico, pero no hay nada en general como que tengamos que quitar de la alimentación. Incluso a veces me preguntan, ¿qué pasa con el azúcar, no? El azúcar digamos, bueno, dependiendo si es un azúcar que viene en el alimento o un azúcar añadido, va a haber una diferencia, pero el azúcar en general no va a determinar que tu balance hormonal mejore o no mejore si no vemos todo el contexto, ¿no? De nada me sirve que dejes de comer azúcar si no estás durmiendo más que 4 horas, ¿no? O que dejes el azúcar y que estés súper estresada, ¿no? O que tengas atracones a causa de que dejaste el azúcar. O sea, tenemos como que ir haciendo estas modificaciones en la alimentación de manera como muy cuidadosa y muy individualizada. Ujú. Sí, sí, claro, es importantísimo que sea individualizado, no se puede dar como, sí hay recomendaciones como generales, ¿no? Pero es individualizado. Y ahorita que estás hablando, estamos hablando de la salud hormonal en general. Ya si hablamos de resistencia a la insulina, pues ya es algo muy específico. Si es algo de la tiroides, como nos estás comentando, ¿no? Quizá para la tiroides haya ciertos suplementos o alimentos más específicos, o para el síndrome, el SOP, el síndrome de ovario poliquístico. Pero ahorita que acabas de comentar, yo escucho, ¿no? Que muchos nutriólogos que se dedican a esto, sobre todo el SOP o la resistencia a la insulina, lo primero que les dicen es, primero bajar de peso, ¿no? Y a veces no saben el estrés, como dices, no saben si están durmiendo suficiente o si viven con mucho estrés. Y como dices, el bajar de peso pues te genera mucho estrés, pero también mucho está también
bueno, no de moda, porque pues hay estudios, ¿no? Quienes lo hacen, este tratamiento pues se basan en estudios, pero es muy típico que les quitan todo lo que tiene gluten. Ahora está también muy de moda, por decirlo así, o es muy común, antes no se hablaba tanto, pero ahora todo el mundo quiere dejar el gluten. Sobre todo hablando de resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico, o cuéntanos, ¿qué opinas de esto? O sea, de esas restricciones sobre los carbohidratos o el gluten. Pues el gluten es una proteína que puede generar en algunas personas intolerancia, ¿no? O en algunas personas, por ejemplo, que tienen celiaquía, pues sí tienen síntomas bastante severos cuando consumen esta proteína. Entonces, definitivamente quienes tienen presencia de este tipo de intolerancias, sí se van a ver beneficiados si retiramos el gluten. Pero no todas las personas lo tienen, eso sí, siempre hay que aclararlo, ¿no? ¿Por qué se puso de moda quitar el gluten? Porque se ha visto que a nivel intestinal el gluten hace que nuestro sistema inmune, por así decirlo, como hiperreaccione en algunas personas, ¿no? ¿Qué quiere Ujú. decir que hiperreacciona? O sea, como que se consume algún alimento con gluten y cuando se da esta absorción a nivel del intestino, nuestro sistema inmune reacciona como si esta molécula o esta proteína no se tuviera que absorber y entonces genera mucha inflamación, como una alerta, por así decirlo, del sistema inmune. Entonces, cuando retiramos el gluten, pues quitamos esa estimulación del sistema inmune y muchas veces la inflamación disminuye, y no solo la inflamación a nivel digestiva, sino la inflamación a nivel sistémico, que es otro tema muy importante, ¿no? La inflamación a nivel sistémico pues dificulta la regulación hormonal muchísimo y es una causa de estrés a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, en las personas que sí tengan síntomas digestivos, por ejemplo, una persona que tiene mucha inflamación, una persona que incluso tiene diagnóstico de síndrome de intestino irritable, algunas personas que tienen como una colitis crónica, por ejemplo, a veces sí se ve beneficiado el retirar algunos nutrientes, como puede ser el gluten, pero como te decía, no en todas las personas aplica. E incluso, pues tú sabes que estos alimentos de pronto sin gluten pues, son más caros, ¿no? Entonces, si tú no necesitas retirar el gluten y estás gastando en comprar cosas sin gluten, siento que es un gasto innecesario porque podrías invertir ese dinero en comprar otros alimentos que te ayuden también en ese tema del balance hormonal, suplementos, dependiendo tu caso, invertir, no sé, en alguna clase que te haga sentir bien, ¿no? Alguna actividad física. O sea, no necesitas quitar algo que a ti en este momento no te está generando ninguna reacción, porque se ha visto que sí hay personas que tienen esta reacción, pero no todas. Solamente hay que evaluar el caso en específico. Pero sí es cierto que si tú consumes gluten, te está generando una reacción a nivel intestinal y sigues consumiéndolo, eso va a generar en un futuro pues inflamación a nivel no solo digestiva, sino a nivel sistémico y eso puede complicar el balance hormonal. Pero por eso hay que ver en tu caso si está pasando eso. Ujú, ujú. Sí, entonces, bueno, pues volvemos a lo mismo. Cada caso es individualizado el tratamiento. Así es que por eso es importante que acudan a un profesional que lo analicen su alimentación y que hagan esto, sobre todo esto que nosotros trabajamos la alimentación consciente, ¿no? Que no es, ya hablamos de lo que nos acabas de comentar, no dietas, ustedes ya saben que aquí en este espacio hablamos mucho de alimentarnos con compasión, con comer en paz y sobre todo no comer con culpa ni con estrés ni ansiedad, todo eso que fomentamos. Entonces, si hablamos de dietas, pues ya hemos hablado de las personas que están a dieta cuando les diagnostican la resistencia a la insulina. Volvamos a este caso, ¿no? Pues lo primero que viene con la resistencia a la insulina es el miedo a tener diabetes. Eso es lo que la mayoría de los pacientes, cuando les dicen, ¿tienes resistencia a la insulina? El miedo más grande es padecer diabetes. Yo creo que es importante aquí aclarar que no todas las personas que tienen resistencia a la insulina van a tener diabetes, pero Exacto. les entra un miedo horrible y entonces ese miedo pues les genera toda esta revolución de hormonas por el estrés. Entonces, se someten a dietas a veces muy restrictivas y dejan lo que todo esto que normalmente pues se les recomienda no comer gluten y bueno, quizás haya a personas que les beneficien, ¿no? O sea, haciendo como la prueba. Tú recomiendas que, pues ahora sí, ya lo comentamos, ir a con un profesional que les dé
plan, o sea, unas recomendaciones individualizadas, pero así en general, hablando de a ver si nos podemos ir una por una, ya como para cerrar, antes, sí, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero ¿nos podrías así como dar recomendaciones, hablando de estos cuatro padecimientos tan comunes, así, por ejemplo, resistencia a la insulina, ¿qué recomendarías? En hipotiroidismo, ¿qué recomendarías? Así como para que las personas que nos están escuchando tengan un poquito más de pues que se vayan con recomendaciones de este programa. Así que aparte de comer en paz y con calma y tranquilidad, como siempre se los digo, y tratar de manejar sus niveles de estrés y no hacer dietas, porque eso es lo que fomentamos aquí, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo podrían mejorar estos niveles hormonales por medio de una alimentación correcta? Bueno, ahora sí que en general, ¿no? Porque ya dijimos, es individualizado, pero en general. Pues, por ejemplo, en el tema de resistencia a la insulina, que es uno de los más comunes y que incluso muchos pacientes que tienen SOP llegan a desarrollar resistencia a la insulina producto de, no porque no hayan comido bien, sino producto de la misma fisiopatología del SOP. Aquí voy a juntar un poquito estas dos, ¿no? El SOP y la resistencia a la insulina. Una de las recomendaciones principales es el tema de los carbohidratos, no eliminarlos, sino empezar a orientarnos y conocer un poquito mejor que los carbohidratos son necesarios para la producción hormonal y para la regulación de las hormonas implicadas en SOP y resistencia a la insulina, pero va a haber ciertos nutrientes que vamos a cuidar que se estén comiendo de forma suficiente, además de estos, como puede ser la fibra. Acuérdense que la fibra no solo está en las verduras, porque mucha gente le dices, tienes que comer más fibra y es como, no, más verduras, no porque no sean ricas, sino porque sé que muchas veces entramos en estos ciclos como de ponerme a dieta y solo comer verduras y entonces termino odiando las verduras y ya no quiero más. Pero claro, las verduras nos van a aportar fibra, sí. Pero no es el único grupo de alimentos que va a aportar esto. O sea, por ejemplo, tenemos las semillas, los frutos secos, ciertas frutas que también son súper ricas en fibra, semillas. Entonces, aumentar el consumo de fibra en general va a ser importante, sobre todo en resistencia a la insulina y pues quienes tienen SOP y resistencia a la insulina también, ¿no? Para regular ese tema de no solo de la insulina, sino los niveles de glucosa. También revisar constantemente, no olviden su perfil de lípidos, que eso igual es muy importante en ambos casos. ¿Por qué? En resistencia a la insulina, porque comúnmente la fisiopatología de la resistencia conlleva también a un aumento en ciertos parámetros como pueden ser los triglicéridos. Entonces va a ser importante tener también recomendaciones específicas para eso y aumentar el consumo de ciertas grasas como pueden ser las grasas HDL, que son las grasas que conocemos como grasas buenas, que encontramos en ciertos pescados, en aguacate, en semillas, igual en frutos secos. Eso va a ser importante. No olviden, siempre les digo, no olviden revisar sus estudios de laboratorio con un especialista, porque a veces los vemos nosotros y decimos, tengo altos los triglicéridos, no, pues voy a dejar de comer grasa, ¿no? Cuando no sabemos muchas veces que los triglicéridos no es producto de que hayas comido mucha grasa, o sea, tiene que ver con el tema de tus niveles de glucosa, tus niveles de insulina, cómo está funcionando todo esto, ¿no? Entonces, no te quites nada, en todas las condiciones, no se quiten nada ni dejen de comer algo sin antes asesorarse con un profesional. Em, en el caso también, por ejemplo, de resistencia a la insulina, pues igual el consumir suficiente proteína va a ser importante. Y suficiente no quiere decir que mañana se compren un bote de proteína y comiencen a tomar batidos de proteína, porque no es necesario en muchas ocasiones. Hay gente que alcanza perfectamente su requerimiento de proteína sin suplementos y está bien. Y no solo los alimentos de origen animal tienen proteína, acuérdense que también las leguminosas, que también tienen fibra, ciertos alimentos de origen vegetal, como pueden ser también el tofu, ciertos alimentos también como los frutos secos, otra vez, también tienen un poco de proteína, el aguacate, o sea, hay diferentes tipos de alimentos que podemos utilizar para alcanzar nuestros requerimientos de nutrientes, pero pues obviamente ya en una consulta pues lo van a poder ver de manera más cercana. En el tema también de SOP, importante, que esto lo tengo que decir siempre, ¿no? No van a regular su síndrome de ovario poliquístico o no se va a resolver con tomar pastillas anticonceptivas, que es algo que igual me encuentro mucho en consulta, ¿no? Que les mandan pastillas para regular el SOP o el ciclo menstrual. Hay solamente ciertos casos, y esto no solo lo digo yo, sino tengo igual compañeras que son ginecólogas con quienes trabajo muy de cerca,
que las pastillas anticonceptivas no son una forma de regular las hormonas o de generar que tu ciclo menstrual vuelva, si es que no lo tienes presente. Entonces, hay que ir con especialistas que no solamente la primera línea de tratamiento sea anticonceptivos para regular el SOP, porque eso lejos de regular el SOP puede complicarlo hasta más, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos con la alimentación, pues no vamos a ver si está o no funcionando porque ahí las pastillas como que están tapando, por así decirlo, el síntoma. Entonces, eso es importante. En el SOP también y con temas del ciclo menstrual, por ahí hay evidencia del consumo de semillas en diferentes etapas del ciclo, que eso también puede funcionar muy bien. Y en temas de tiroides, pues va a ser importante verificar que con la alimentación del paciente estemos llegando a ciertos niveles adecuados de nutrientes como pueden ser el zinc, el selenio, incluso magnesio, de ciertos micronutrientes que intervienen en la formación de estas hormonas. Y ahí por ahí hay un proceso muy interesante que ocurre con las hormonas tiroideas, que es que se produce una hormona tiroidea y luego esa se tiene que convertir en otra hormona para poder funcionar correctamente en nuestro cuerpo. Y en muchas personas no ocurre eso porque no hay nutrientes suficientes. Entonces, ahí sí tenemos como que revisar muy específicamente si la persona está llegando a ese requerimiento y si no suplementar, ¿no? Para poder alcanzarlo. Pero también con tiroides, importante el tema del sueño. Eso sí es muy, muy importante, igual en todo el balance hormonal, pero en tiroides igual muy, muy importante. Y el tema también con tiroides de no tener dietas bajas en calorías, porque las dietas bajas en calorías modifican nuestra tasa metabólica y eso afecta a la tiroides. Entonces, si tú haces dietas de 1000, de 1200 calorías, 1300, y te estás quedando con hambre, ten por seguro que eso va a afectar tu tiroides más que ayudar. O sea, no va a ayudar aunque bajes de peso. Entonces, no se dejen llevar por estas recomendaciones y mejor pues hagamos algo mucho más sostenible en el largo plazo y que estemos seguros de que estamos consumiendo suficientes nutrientes, que eso es lo importante, la cantidad de nutrientes suficiente. No cuántas calorías son, o sea, lo que nos importa son más los nutrientes. Entonces, el tema de las dietas bajas en calorías es muy complejo, pero no lo hagan. Esa es una de mis recomendaciones principales. Sí, o sea, cuánta razón. Yo, por ejemplo, eso sí lo aprendí en la universidad, porque me acuerdo que cuando me decían, cuando tú hagas la evaluación, la valoración de tu paciente por primera vez, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Porque cuando le preguntas, ¿cuántas dietas has hecho? ¿No? Te vas a dar, si ha hecho muchas dietas, si ha estado en restricción, sube y bajo de peso, seguramente ya se fregó el metabolismo. Así me lo decían. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado con este tipo de dietas sí, tratamientos que a veces lo hacen solitos, ¿eh? O porque se lo recomendó la vecina o lo vieron en el internet o lo que sea. Entonces, es bien Exacto. importante que vayan con un experto y que sea un profesional y sobre todo que no te vendas solamente por ganar dinero, ¿no? Porque eso es lo que yo les digo muchas veces. Hay profesionales, pues, que se nota ya desde que tienen ahí los 20,000 pacientes y venden productos y demás, lo que quieren es fama, lo que quieren es para ellos mientras más pacientes tengan, mientras, no importa a costa de qué, mientras si te venden productos, si te venden estos polvitos, licuados, etcétera, lo que quieren es que tengas resultados rapidísimo y lo que te están vendiendo, pues no precisamente va a ser favorable para tu salud, ¿no? A lo mejor sí vas a ver un resultado rápido, pero a largo plazo te puede dañar tus hormonas, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, por ejemplo, igual, ahorita que lo mencionas, daña muchísimo el tema de las dietas restrictivas y no alcanzar nuestro requerimiento, pues el tema también de la regulación del hambre y la saciedad, que también está mediado por hormonas, ¿no? Y Exacto. estas hormonas del hambre y de la saciedad son como de las más sensibles, es decir, si otras hormonas empiezan a elevarse o a disminuir así de manera abrupta, como puede ser la tiroides, el cortisol, incluso las hormonas que están asociadas al SOP y demás, estas hormonas del hambre y la saciedad también cambian muchísimo y de manera como muy abrupta. Entonces, de pronto no es sorpresa que cuando te encuentras haciendo una dieta súper hipocalórica, tengas un buen de problemas con el tema de regular tu saciedad, ¿no? O tu hambre, de pronto se dispara el hambre y luego no tienes hambre para nada y así, ¿no? Entonces, pues eso igual hay que tener como mucho cuidado. Claro, por lo mismo que nos comentaste al principio, que todas las hormonas están ligadas, ¿no?
te afecta Exacto. una, o sea, se te sube una, te afecta la otra y bueno. Pues Dani, se nos ha acabado el tiempo. No sé si nos quieras dar una recomendación final para que las personas que están aquí puedan irse con una última recomendación tuya. Pues mi recomendación principal es que no se dejen llevar tanto como por pues los mitos, ¿no? Que de pronto vemos en internet, sobre todo por cosas milagrosas, ¿no? De que haz esta dieta y se va a resolver todo tu tema hormonal o deja de comer esto y se te va a curar la resistencia a la insulina. No es tan sencillo, son situaciones complejas que requieren un tratamiento en varios aspectos, no nada más la alimentación, o sea, varias cosas que hay que revisar, pero que no, sobre todo que no hagan, o que en cuanto a la alimentación, que no hagan cosas extremas, que para empezar ni sean sostenibles y que aparte estén privándolas de nutrientes, porque así nunca se van a regular sus hormonas e incluso se van a disparar más estos problemas. Les recomiendo mucho eso, pues que acudan con un profesional. Y si me das permiso, Lucy, te las voy a invitar a mi programa de regulación hormonal que tengo pues por ahí también ya próximo y donde vamos a ver pues todos los aspectos que influyen justo en la regulación y el balance hormonal. Entonces, pues nada, cualquier duda, cualquier pregunta me pueden encontrar ahí en Instagram como Nutrición Sin Prohibición y pues me dio gusto estar aquí compartiendo contigo este espacio, Lucy. Muchas gracias. Ay, no, al contrario, gracias a ti. Oye, pero a ver, dinos, ¿cuándo va a ser tu taller para que la gente que Es esté un interesada? programa de 5 semanas, justo porque el tema del balance hormonal pues es complejo, ¿no? Entonces, en una sesión de plano no varíamos más que el concepto de balance hormonal, pero es un programa que dura 5 semanas, hay un grupo entre semana y un grupo los fines de semana, empieza por ahí del 22 de agosto, todavía falta bastante tiempo, se pueden inscribir y pues en mi perfil encuentran toda la información del programa y todos los módulos que va a haber, son 10 módulos, vamos a ver todo lo que ahorita comentamos de hormonas tiroideas, SOP, resistencia a la insulina, aunque no tengas estas condiciones, conocer cómo funciona tu cuerpo funciona muchísimo para poder prevenirlas, ¿no? Entonces, Ah, no, pues ahí está está la súper información. interesante. Yo creo que todas las mujeres, por lo menos, deberíamos de conocer sobre las hormonas, porque no nada más no vas a hablar de estrógenos, ¿no? Que es para las mujeres, sino de todas estas hormonas tiroideas, la insulina, etcétera. Así es que súper recomendado tu taller. Y bueno, pues ya nos comentaste algún otro lugar donde que se puedan comunicar además de Instagram, o tienes alguna. Pues en Facebook estoy igual como nutrióloga Daniela López, igual ahí en Instagram encuentran mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, hay un link también con toda la información para agendar si requieren una cita personalizada, ahí Perfecto. también está toda la información. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon. Sigan a Daniela López como Nutrición Sin Prohibición. Ay, qué maravilla. Yo soy de ese grupo, así es que Ese hay team. que tener alimentación y nutrición sin prohibición. Así como siempre se promueve aquí en este programa, recuerden que hay que comer con balance, tanto hablando de la alimentación, ¿no? Para mejorar nuestra salud física, pero también emocional. Así es que, bueno, si quieres tener un balance hormonal, ya saben, sigan a Dani. Y bueno, pues yo también me despido recordándoles que yo también soy nutrióloga y me pueden encontrar en mis redes sociales como Balance y Sazón por Instagram, Facebook y YouTube. No se pierdan las grabaciones de estos programas a través de mi cuenta de YouTube como Balance y Sazón también. Y bueno, pues les recuerdo que como cada semana aquí los espero próximamente, el próximo lunes a las 11 de la mañana horario del este. Así es que bueno, pues muchísimas gracias, Dani. Y despidiéndome, recordándoles que no se olviden de tratar de llevar una vida con balance y mucho sazón, como todo en esta vida. Hay que comer con balance y sazón, pero también tratar de vivir la vida con mucho sazón. Así es que bueno, pues me despido, le paso los micrófonos a Luis y nos vemos muy pronto. Hasta luego.